Corintios, el capítulo 5, el versículo 9, recordar un poco el contexto. ¿Por qué Pablo escribe? En el capítulo 1, los primeros versículos, ¿se recuerdan? Pablo dice que Dios es el Dios de todo consuelo y que muchas veces en nuestras propias tribulaciones, ¿cierto? El sentido y el motivo que debiera surgir es precisamente el mismo principio que Dios tiene cuando se acerca a nosotros, cuando estamos atravesando momentos difíciles. Él viene a consolarnos, Él viene a ayudarnos y animarnos. Y aunque, ¿cierto? No tenemos tal vez la compañía de personas a nuestro lado, pero Él viene a consolarnos. Y precisamente Pablo escribe para que nosotros, como cristianos, podamos consolar a otros que están sufriendo, padeciendo y quién sabe, ¿cierto?, en qué momento de su vida están, pero tenemos la oportunidad de animarles y exhortarles. Ese es un gran propósito que está en el capítulo 1. Los demás capítulos Pablo comienza a exhortar a la iglesia para que ellos puedan tener una resolución firme respecto al ministerio que Dios le ha dado. Pablo, en contraste con los falsos maestros, se sitúa en una posición de humildad como debe ser un hombre, un hijo y una hija de Dios. Porque él dice, tenemos este tesoro que Dios nos ha dado, que es la predicación, el llamado de Dios a compartir el evangelio con otros, ¿cierto? Dice, en este tesoro de barro. Y él compara, ¿cierto?, su cuerpo y le da un sentido de fragilidad, comparándolo con el barro. Pero tenemos un tesoro que Dios ha depositado para compartir, ¿cierto?, las buenas noticias. Y Pablo lo hace en contraste con los falsos maestros que se exaltaban a sí mismos. Ellos estaban predicando que era Jesucristo más algunos ritos de la ley. Y estaban entonces haciendo del evangelio algo tan superficial y legalista al mismo tiempo. Porque estaban obligando a las personas a ser cristianos, recibiendo el mensaje de la cruz, pero al mismo tiempo a guardar ciertos aspectos de la ley de Moisés. Y Pablo en el capítulo 3 le dice que ellos cuando leen a Moisés todavía tienen un velo. ¿Por qué? Porque ese velo, ¿cierto?, les impide ver la cruz de Cristo. Y Pablo en el capítulo 4, en el versículo 4, añade que el Dios de este siglo, ¿cierto?, ciega, ¿cierto?, el entendimiento o los ojos de ellos para que no les pueda alumbrar la luz de Cristo. Por lo tanto, hay un aspecto de la religiosidad que muchas veces cautiva al ser humano porque lo hace, ¿cierto?, o lo catapulta, ¿cierto?, como a una espiritualidad falsa. Porque en ese, digamos, movimiento religioso, la persona piensa que su vida está justificada delante de Dios porque guarda ciertos ritos o ciertas reglas. En los años 70 y los años 80, a muchos cristianos se les obligaba a usar corbata, a las mujeres se les prohibía pintarse, y eso era terrible. Y de verdad, entonces era un conjunto de normas y reglas que las asociaban, ¿cierto?, como una especie de santidad, pero eso no es correcto porque el corazón, cuando es entregado a Dios de una manera pura, honesta y sincero, ¿cierto?, entonces uno se rinde y Dios comienza a trabajar y nos lleva por el camino de la santidad o de la, digamos, entrega personal a Dios de una manera íntima. Entonces, estos movimientos, ¿cierto?, que pretendían crear esta cantidad de reglas, ¿cierto?, para hacer ver que en cierto modo eran más santos que otros, todo eso es un impedimento real para poder ver la luz de Cristo. Un gran filósofo chileno que vive en Limache, no me recuerdo el nombre, uno viejito ya, él en una entrevista que le hicieron en la televisión, dijo, todo esto religioso, todo esto que de la Virgen, las medallitas, la corbata, no pintarse, todo eso oculta a Cristo del corazón o de las personas que están buscando a Dios. Y precisamente estaba esto impidiendo que ellos pudieran disfrutar su libertad. Porque Cristo nos hace libres. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y verdaderamente seréis libres. Y cuando uno es libre en Cristo, entonces uno no está atado a ciertas reglas, a ciertas normas. Pero ¿qué ocurre? Que en el devenir de estas enseñanzas, ¿cierto?, Cristo más otras cosas,
la gente comienza a recibir cargas que no están en las Escrituras. Y a veces la misma gente se autoimpone, ¿cierto?, cosas para tratar de agradar a Dios de una manera más especial. Pero al final se cae en una trampa, porque muchos, he conversado con cristianos, dicen, no hice esto esta semana. ¿Y qué trae eso? Culpabilidad. La religión pone culpa. Cristo trae libertad y trae paz. Por lo tanto, estos cristianos estaban siendo obligados a circuncidarse, a guardar las lunas nuevas, a guardar todos los ritos de Moisés. Y Pablo entonces tiene una lucha desesperada como pastor para que ellos vuelvan a los principios básicos de la fe. ¿Cuáles son? La palabra de Dios, el congregarse o buscar a Dios en oración y vivir vidas rectas. Hemos sido puestos aparte por Dios, es decir, somos santos, apartados para Dios. Y en esos términos nosotros tenemos que vivir, ¿cierto?, considerando todo lo que está pasando en nuestro entorno. El entorno de la iglesia de Corinto era terrible, más que el nuestro, porque allí bajaban todas las noches 1000 prostitutas, recuerden, a vender sus cuerpos. Era una ciudad portuaria, bajaban a los marineros a tomar y todo ese espectáculo. Estaban los templos donde el paganismo, la idolatría, muchos cristianos venían ahí, muchos cristianos venían de un entorno de vida salvaje, en realidad perdido, pero ahora están en Cristo y ahora les están diciendo que Cristo no es otra cosa, pero nunca ha sido así. La verdad es que siempre es la luz de Cristo, la palabra, la que moldea nuestra vida, es la regla de fe. Y Pablo, ¿cierto?, ha continuado con esto, diciendo también que ha sufrido por la causa de Cristo, ¿cierto?, ha estado en peligro de muerte muchas veces, pero él dice una cosa, dice que sabemos de Dios que tenemos una casa, ¿cierto?, hecha en los cielos por Dios. Entonces, si yo parto de esta vida, abandono este cuerpo y lo comparo a una carpa, a un tabernáculo, y vamos a la casa que Dios nos ha preparado. Y por lo tanto, tenemos que animarnos el consuelo de que si partimos de esta vida, ¿cierto?, tenemos de Dios preparado un cuerpo especial para estar en el cielo. Y es la esperanza. Pablo decía, mi anhelo es no morir, pero ser revestido de esa habitación celestial. Él estaba esperando el rapto. Él estaba esperando el rapto de la iglesia. Y muchos se oponen a eso, pero Pablo estaba esperando, dice, porque qué anhelo mejor, dice, es ser revestido por esa habitación celestial para estar siempre así en la presencia de Dios. Y él lo revela en 1 Corintios 15, dice, aquí digo misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a abandonar este tabernáculo terrenal, pero todos seremos transformados, seremos revestidos con aquella casa espiritual para estar para siempre con el Señor. En 1 Tesalonicenses lo vimos también cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, enseña que en un momento, ¿cierto?, vamos a salir de este lugar y ese momento puede ser en cualquier momento. Recuerden que el apóstol Juan dice, hijitos os escribo, dice, y dice, estamos en la última hora. Ya no es el último tiempo, es la última hora. Y es en ese contexto de lo que Juan está viviendo en ese tiempo, con toda la persecución del Imperio Romano, con la esclavitud, los cristianos siendo puestos en las cárceles, siendo echados a los leones en el Coliseo, y si él considera que eso son la última hora, nosotros lo que estamos viviendo es la gracia de Dios que nos alcanzó en un momento de nuestra propia historia de vida. Dios salió a nuestro encuentro, ¿para qué? Para decirnos que nos amaba, que el Dios creador de toda la tierra, ¿cierto?, de los cielos, el mar y todas las cosas que en ellos hay, ese Dios creador omnipotente salió a tu encuentro. ¿Para qué? Para decirnos que nos amaba, que deseaba tener una intimidad, una relación, ¿cierto?, aquella que se perdió al principio, y nos salió precisamente en el momento justo de nuestra vida. Así que damos gracias a Dios por eso, pero también Pablo pone un alerta y dice, pero vamos todos a comparecer al tribunal de Cristo. Tenemos que comparecer. Lo vimos en Romanos 14, en 1 Corintios 3, y compara Pablo nuestras obras en Cristo Jesús, aquellas que son hechas con una motivación sana, pura, ¿cierto?, a construir cosas con oro, como el oro, es decir, las cosas que hacemos por amor, cosas como plata, ¿cierto?, y piedras preciosas. Todo lo que hemos hecho en Cristo por amor, ¿cierto?, el sacrificio, cuando antiguamente recorríamos, ¿cierto?, de los cerros de Valparaíso,
o los lugares con carpa llevando el evangelio, ¿cierto? Predicando la palabra de Dios, todo eso. Pero si hay algo, un sesgo allí de alguna cosa que fue hecho por vanidad para ser visto, todo eso se va a obedecer. Entonces fue un tiempo perdido. Pero si lo hicimos por amor, porque estábamos mirando, ¿cierto?, la necesidad de las personas que parten cada día al infierno sin Cristo eternamente, entonces Dios va a tomar eso como oro y plata. Y ahí quedamos. Entonces, el tribunal de Cristo, todos tenemos que comparecer, pero también hay otros juicios. No sé si valdrá la pena mencionarlos ahora para continuar. Vamos al versículo 11 mejor. Vamos brevemente. Hay un juicio. La iglesia va a juzgar a los ángeles. La iglesia va a participar allí a los ángeles caídos, a los de Judas, ¿cierto? Cuando dice que los ángeles que abandonaron su morada y se corrompieron igual que Sodoma y Gomorra. La iglesia va a tener una participación allí. La iglesia además va a juzgar al mundo. No sé cómo va a ser eso, pero también cuando Cristo regrese por segunda vez, va a tomar un tiempo para juzgar a las naciones. No voy a entrar en detalles, simplemente mencionarlo. Va a juzgar a las naciones en el periodo de la gran tribulación de los 7 años. Todos aquellos que prestaron ayuda al pueblo de Israel van a ser bendecidos y puestos como ovejas a un lado. Y todos aquellos que persiguieron a Israel van a ser puestos como carneros y van a ser juzgados inmediatamente por Jesús. Jesús va a gobernar por 1000 años y va a tomar preso a Satanás por 1000 años. Y cuando se cumplan los 1000 años, Satanás va a ser suelto. En 1000 años, ¿cierto? Una generación, ¿cierto? ¿Cuántas generaciones hay o cuántas personas pueden haber? Fíjense que de Adán a Noé, la mayoría de los grandes escritores y teólogos dicen que la población a ese tiempo alcanzaba 4.000 millones de personas. 4.000 millones de personas, la mitad de lo que somos hoy en día. Todos murieron en el juicio de Dios por causa del diluvio. Y al final del milenio, imagínate, en 1000 años, ¿cuánto se va a multiplicar la población? Satanás va a ser suelto por un poco tiempo y va a salir a engañar a la gente para ir a pelear con Jesús a Jerusalén, con los santos, con la iglesia que está allí. Pero Jesús los va a destruir y va inmediatamente a lanzarlo al lago de fuego, y viene el juicio ante el trono blanco. Tal vez tú conoces a un vecino que se murió sin Cristo. Él va a estar allí ese día y Dios le va a decir: tuviste la oportunidad, te habló, ¿te acuerdas tu vecino de Jesús? Y rechazaste, ahora te vas al infierno, al lago de fuego. Y ese va a ser el último juicio, en el juicio del trono blanco. Eso es grosso modo. Continuamos aquí en el versículo 11, dice Pablo: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Fíjense, nada podemos esconder de Dios. Y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Pablo comparte este texto, ¿cierto?, desde la perspectiva de que él vive en el temor de Dios. Conoce a Dios, por lo tanto, su temor es reverencial. Hay una distinción entre terror y temor reverente. Terror, si yo siempre cito este ejemplo, que es un ejemplo de C.S. Lewis, ¿cierto?, que escribió El problema del dolor y escribió otras grandes series. Él dice: si yo te digo que entres a ese cuarto y te digo que allí hay un león, tú vas a tener terror y miedo. Pero si yo te digo que en ese cuarto donde tú tienes que entrar está Jesús, tú vas a tener un temor, pero no de espanto ni de miedo. Él le llama temor luminoso, un temor de expectación, de ver a quién pagó el precio por tu vida. Y alguien dice: si entrara aquí el presidente de Argentina, porque no lo pesco, uno se pondría de pie. Pero si entrara Jesucristo, ¿qué haría uno? Eso es temor, un temor reverente. Pablo lo conocía. Y entonces lo que quiere decir Pablo aquí
Si tenía éxito o no en la predicación, Dios conocía su motivación. Si las personas aceptaban a Cristo o no, lo importante es que Él tenía amor por ellos. Y esa actitud, Pablo quería que ellos la percibieran para que pudieran ver la diferencia entre los falsos maestros, ¿cierto?, que imponían ciertas reglas para ser cristianos, y la diferencia entre Pablo, que predicaba por amor, y solamente la motivación era amor, y que ellos aprendieran a conocer a este Dios y pudieran experimentar esta libertad. Hay muchos cristianos que viven bajo el temor, le tienen miedo al pastor, le tienen miedo a los líderes, le tienen miedo. ¿Y saben por qué? Porque nunca han conocido la libertad verdadera en Cristo Jesús, nunca han experimentado la verdadera liberación. Cuando uno conoce a Jesucristo, es libre totalmente, siente la caída, ¿cierto?, de las cargas, de esas cadenas, y ahora puede vivir, ¿cierto?, con toda honestidad. Por eso Pablo dice, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Él nos conoce. Los ojos de Dios están presentes sobre nosotros y saben perfectamente nuestro andar, nuestro levantar. Hay un Salmo 139 que habla sobre la omnisciencia de Dios. Por lo tanto, el principio de la sabiduría, ¿cierto?, que Él conoce, de acuerdo al libro de Proverbios, es apartarse del mal. El principio de la sabiduría también es el conocer a Dios. El principio de la sabiduría. Un cristiano, una cristiana que vive, ¿cierto?, en temor reverente de Dios es sabio. ¿Por qué? Porque ese temor nos conduce siempre a una intimidad con Dios y a una integridad de vida. Hay un aspecto espiritual que es interno, que nadie lo ve, excepto Dios. Pablo dice, Dios nos conoce. Porque entre nosotros no vemos, ¿cierto?, cómo es su relación con Dios. Esperamos y confiamos en Dios que todos vivamos una vida conforme a las Escrituras. En lo exterior tal vez podemos mostrar una cosa, pero Dios nos conoce externamente y nos conoce internamente. Por lo tanto, un concepto que uno toma de las Escrituras, que es la integridad, ¿cierto?, lo podemos aplicar a nuestra vida y vivir íntegramente. Esto significa vivir externamente, que todos sepan que yo soy cristiano. Yo no voy a andar corriendo, sí, no soy cristiano, pero mi estilo de vida, ¿cierto? Hoy día, en esta semana, por ejemplo, yo tengo unos vecinos ahí que fuman de lo lindo, ustedes saben de la cual, y el olorcito me llega ahí, y como yo, en mi tiempo no cristiano, ¿cierto?, me quedan trazas tal vez por ahí en mis penas, así que un pequeño olorcito me... Entonces, ellos buscan esto, están esperando esta semana, ¿cierto? Se miran y, oh, vecino, y se saludan, porque saben que van a darle rienda suelta a su carne. Pero un cristiano, no estoy diciendo que uno, no me van a condenar por esto, pero no pueda tomarse un vaso o una copa de vino con carne, pero nosotros no nos vamos a emborrachar. Nosotros, ¿cierto?, no vamos a andar haciendo eso que ellos hacen en el mundo. Y esa es la diferencia en lo externo. Pero lo interno, podemos también caer en un autoengaño, de creer que vivimos para Cristo, de creer que hacemos cosas para Dios, pero somos pasivos, no hay nada, ¿cierto?, en nuestro corazón. Sabemos que la Biblia está ahí y pasa semanas ahí encima del escritorio, encima de la cama, encima del mueble, y eso, ¿cierto?, no tiene coherencia con lo que decimos vivir en la vida cristiana. Pablo dice, Dios nos conoce. Y yo espero que en su conciencia, dice también, ¿cierto?, también esto resuene, ¿cierto?, que ellos predican con una motivación que es el amor. Dios nos conoce y conoce a la iglesia también, y que ellos en su conciencia pueden tener, ¿cierto?, ese bichito, ¿cierto?, que les ilumine por medio del Espíritu Santo, para que ellos puedan comprender que de una u otra manera, ¿cierto?, Dios nos conoce y que nosotros somos confrontados a una realidad de vivir para Dios siempre. La devoción personal es algo íntimo, personal. Cada uno sabe cómo busca a Dios. En las iglesias se enseña hoy en día, ¿cierto?, esta búsqueda comunitaria. Y por eso que se caen en esos excesos, ¿cierto? Porque se caen en esa, digamos, éxtasis colectivo. Y en realidad, mucho de eso
tiene que ver con éxtasis, nada más con una cuestión emocional del momento, porque quien está adelante los conduce a que la persona tenga esa experiencia. Pero cuando buscamos en la intimidad un encuentro íntimo con Dios, cada uno puede experimentar, ¿cierto?, con Dios ese amor, puede recibir dones, puede recibir de parte de Dios lo que Él nos tiene preparado. Entonces, tenemos que nosotros entender que la devoción personal es íntima, es de cada uno, pero al mismo tiempo somos todos santos delante de Dios. Pablo dice, conociendo pues el temor de Dios reverente, persuadimos a los hombres, ya sea que crean o no, lo hacemos con una proclamación de amor, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, conoce la intención, y espero que a ustedes también en su conciencia les sea. Fíjense que en Juan, el capítulo 2, el versículo 24 y 25, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25, Jesús dice algo sumamente importante. Jesús estaba siendo acosado, estaba allí en el templo, en la primera Pascua, ¿cierto? Está el primer capítulo del libro del Evangelio de Juan. Hay 3 Pascuas aquí en el Evangelio de Juan, donde Jesús es el capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero Jesús, la gente le hablaba, ¿qué dice? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Dios nos conoce. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe cómo nos levantamos. A veces hay días que uno se levanta no bien, pero Dios nos conoce. Y precisamente uno, porque Dios nos conoce y Él viene a nosotros, uno puede sentarse y decirle, Dios, hoy día no estoy bien, necesito, por favor, que me ayudes, que me des la fuerza. Y Dios es un amigo que nos viene a acompañar para estar con nosotros. Entonces Jesús no se fiaba del hombre, Él conoce lo que hay. Pero cuando uno entrega su vida a Él, Él viene a estar con nosotros para ayudarnos. Entonces, versículo 12, si avanzamos, dice Pablo, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Recuerdan en los primeros capítulos? Pablo dice que algunos tenían cartas de recomendación desde Jerusalén, venían, ¿cierto? Y para imponerse sobre la gente. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, nosotros necesitamos ponernos o traer una carta de recomendación. No necesitamos de eso, ¿cierto? Sino que le damos la oportunidad para que ustedes vean cómo nosotros actuamos, cómo vivimos, cómo compartimos el Evangelio, qué hablamos, ¿cierto? Cómo vivimos nuestra vida cristiana, para que ustedes puedan tener no tan solo sabiduría y el discernimiento, sino que puedan tener la distinción que nos separa de estos falsos maestros que están, ¿cierto?, obligándonos a guardar la ley. Eso es lo que Pablo les está diciendo, que ellos querían que pudieran darse cuenta, no por una carta que Pablo pudiera presentarle, sino por su propia vida. Entonces, mucha gente hoy en día hace cosas para ser visto, para que otros le digan, oh, este es un hermano espiritual, porque hace esto. No. Uno tiene que vivir la vida de forma normal, natural, delante de Dios. Y eso, ¿saben qué? Se refleja. ¿Por qué? Porque tal como el fruto, ¿cierto? Yo tengo un limón en la casa que estaba seco cuando llegamos a vivir, empezamos a echar la agüita, hoy día siempre está dando unos limones preciosos. Entonces, yo no necesito, ¿cierto? Que el limón me diga, mira, estoy dando limón, porque de forma natural tiene que darlo un cristiano, de forma natural. Entonces tiene que expresar en su vida la vida que dice que vivimos. Entonces, cuando estos falsos maestros llegaban, ellos vivían bajo la apariencia. Simulaban muchas cosas. Y hoy en día, ¿saben qué? Por eso cuando Cristo venga va a ser una separación entre la cizaña y el trigo. En la iglesia tenemos nosotros mucha cizaña, mucho trigo. Entonces, Cristo no necesita que nosotros lo impresionemos. No es lo que yo puedo hacer por Dios, lo que yo puedo hacer por Cristo. Es lo que Él quiere hacer por mí. Él quiere ayudarme, Él quiere motivarme, ¿cierto? Él quiere que le siga de una forma simple, sencilla, honesta, transparente, sin
cosas que sean así rimbombantes. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón de los hombres y no tiene necesidad de que nadie, ¿cierto?, le hable de los hombres. Por eso Él nos creó. Él nos creó. Toda la creación está bajo su mano. Entonces Pablo dice, yo quiero que ustedes puedan vernos en nuestro modo de vivir. No necesito una carta de recomendación, Pablo les dice. Yo lo que quiero es que ustedes vean, ¿cierto? Y comparen entre estos falsos maestros que siempre están al frente, adelante, pidiendo cosas, ¿cierto? Pidiendo y exigiéndole cosas en virtud de nosotros que estamos allí simplemente caminando en humildad. El apóstol Pablo tenía todas las prerrogativas de un apóstol para poder hacer demandas a la iglesia, pero él, fíjense, nunca se puso debajo ni por encima. Él estaba con ellos, era uno más. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto era un modelo, un ejemplo. El hombre siempre quiere tener la supremacía. Hace poco, fíjense, me invitaron a una reunión que iban a hacer de consejo de pastores para juntarse con las autoridades, se llama Te Deum evangélico. Entonces cuando le dije, miren, ¿saben qué? El día que ustedes sean un cuerpo unido, tal vez voy a ir, pero yo no participo. Primero, ¿por qué? Porque ustedes van a hacerle saludo a la bandera al mundo. Y Jesucristo dijo, el mundo los odiará. No estoy diciendo que, ¿cierto?, van a hacer cosas, pero yo no tengo que ir a celebrar al mundo. La iglesia no tiene por qué ir a aplaudir al mundo. El mundo no tiene nada de nosotros. Jesucristo lo dice. Porque el mundo no tiene nada de nos guarde del mundo. Entonces ellos están peleados y divididos. ¿Y cuál era el punto que quería reflejar? Es que todos querían figurar. ¿Y quién va a predicar? ¿Quién va a enseñar? Entonces el hombre siempre busca supremacía. No está conforme con ser hijos de Dios solamente, pero el hombre siempre quiere figurar. Y cuando Dios exalta a alguien, tú te das cuenta cuando hay una persona que tiene la unción y Dios los usa y ellos no andan buscando gloria, ellos simplemente su amor es predicar el evangelio. Por ejemplo, yo me encantaba ver a John Stanley ahí en el YouTube, John Stanley, que murió el año pasado. Un viejito, siempre salía de corbatita, pero su enseñanza era muy clara. El otro hermano, ¿cierto?, que se me olvida el nombre, pero hay muchos, ¿cierto? Y ellos nunca buscaron gloria, posición, pero los otros siempre quieren estar al frente, como estos falsos maestros. En el versículo 13, el apóstol Pablo dice, bueno, una de las cosas que podemos ver que el corazón es engañoso, ya más que todas las cosas. El versículo 13, y esta es una de las acusaciones que hacían contra el apóstol Pablo. ¿Qué decían? Estaba loco. Pablo no está loco. Festo, en el libro de los Hechos, cuando Pablo apela a César, ¿cierto?, es presentado delante de Festo. Allí estaba el rey Agripa y Berenice también, Y Pablo le comparte sobre la esperanza de la vida futura. ¿Qué le dijo Festo? Festo, las muchas letras, a Pablo, las muchas letras le vuelven loco. En la iglesia de Corinto, ¿cuál fue el rumor que empezaron a hacer correr? Está loco. Pablo está loco. Porque si piensa que solamente la cruz, está jodido. Porque la cruz y la regla de Moisés, las normas de Moisés, pero mucha gente le quiere añadir siempre algo a la cruz, porque es parte de la naturaleza querer autojustificarse de una u otra manera. Pero tenemos que ser sabios para recibir la gracia de Dios y el regalo de Dios. Él lo da de gracia. ¿Qué puedo hacer yo por Él? Él viene y me salva. Entonces, ¿qué puedo añadir a eso? Nada. Cuando mi justicia, mis obras son como datos de justicia, dice el profeta Isaías. Entonces Pablo estaba siendo acusado loco. Recuerden que Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, si buscan conmigo, Evangelio de Juan, capítulo 10, el versículo 20 al 22. Siempre va a haber oposición para aquellos que quieran vivir una vida digna delante de Dios.
Porque siempre va a querer venir otro a imponer algo. Ah, pero tú no haces esto, pero tú no practicas esto, tú no hablas en lengua, tú no te usas corbata. Bueno, ya no sé si la corbata hoy día la usan los cristianos, ¿cierto? Todavía. Entonces, tú no haces. Bueno, siempre quieren poner eso, pero mira, a Jesucristo en el versículo 20, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Para qué lo escuchan? Eso es lo que decían de Jesús. Tiene demonio. Y Jesús, imagínate, tantas cosas que él había hecho ya antes. Y dice el versículo entonces, el 21, decían otros, estas palabras no son endemoniados. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Y se celebraba en Jerusalén la fiesta de dedicación en invierno. Entonces la gente estaba dividida, como la iglesia en Corinto estaba dividido. Unos amaban a Pablo, pero otros aceptaban las imposiciones de otros. Sí, me recuerdo una vez en una iglesia que íbamos, bueno, Carlito también iba en ese tiempo, llegó un señor y le decía, ustedes son esclavos, tírense al suelo. Le decíamos el hermano Comina, por eso le daba. Y lo tenía todo en el suelo, esclavos, vengan a mí, esclavos. Dios mío, se fue una pelea con el pastor Polillo que tuvo esta oportunidad. ¿Cómo va a aguantar esto? Esto no se enseña. ¿Cómo puede? Entonces a la gente le encanta y caer en esos cuentos, ¿cierto? Y bueno, la gente, tú ves, decláralo, el confiésalo, todo eso. La gente, pero hay otro grupo que ama a Dios con toda simplicidad. Y eso, ¿cierto? Es una manifestación del corazón de amar así a Dios de una forma así. Entonces, a Pablo y el Señor Jesús le decían que estaban locos, endemoniados. Entonces era una acusación que hacían contra él. Y si volvemos al versículo 14 de 2 Corintios, dice, Pablo aquí va a dar el eje de su ministerio, de su vida, es lo que lo mueve. Dice, porque el amor de Dios, de Cristo, nos constriñe. Qué interesante. Fíjese que el corazón de Pablo era tan lleno de amor por la gente que se atreve a decir eso. Nos constriñe, es algo que, cierto, me aprieta por amor a ellos. Entonces, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo por el pecador, el amor de Pablo por la iglesia, el amor por los pecadores, dice entonces esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y aquí hay una verdad central que ellos tenían que comprender, que el que toma la cruz de Cristo es un hombre muerto caminando. Pablo dice que ya no vive él, más Cristo vive, ¿cierto? Y lo que vive la fe, a lo que vive ahora lo vive la fe de aquel que murió por él. Entonces, un cristiano es un hombre, una mujer, ¿cierto? Muerto para el mundo en virtud de aquel que murió por él. Dice, y si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, podemos ver una doble realidad aquí, que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos vivimos. En Cristo, ¿cierto? El mismo Señor Jesús dijo que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Uno murió por todos. En Romanos, el capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esta es una verdad que Pablo quiere ilustrar a todo el mundo, quiere enseñar, ¿cierto? Y esto que él dice ahora es una verdad, ¿cierto? Que nos debiera tocar, porque Dios mostrando su amor para con nosotros, aún siendo pecadores, malvados, perdidos, separados y gobernados por el príncipe de la potestad del aire, de acuerdo a Efesios 2, aún así
Cristo murió por nosotros. Y volviendo al pasaje del versículo 14, entonces si uno murió por todos, que es Cristo, luego todos murieron. En Cristo estamos muertos para el mundo, en Cristo estamos muertos. Este Pablo va a mostrar una realidad, una verdad que está relacionada con esto. Dice el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó con ellos, por ellos. Entonces, la vida cristiana está basada no en mí, sino en el prójimo, en el otro. En el otro. Y el ejemplo de esto es Cristo. Cristo, cuando estaba en el puerto de Getsemaní, a pesar de todas las luchas que él tuvo, que dijo, pero hágase su voluntad. Entonces, ¿por qué él estaba pensando en ti? Él estaba pensando en mí. Él estaba pensando en la gente del siglo XV, del siglo XII y de todos los que íbamos a venir y que le íbamos a reconocer. Entonces el Evangelio es otro por amor. Pablo lo enseña aquí muy bien. El Evangelio es otro. Y cuando nosotros muchas veces miramos nuestro entorno, muchas veces no queremos perder cosas que son nuestras, porque son nuestras, nos pertenecen. Pero nuestra vida ahora está en Cristo. Y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Se lo hemos entregado a Dios. ¿Lo hemos rendido a Dios? ¿O esto es mío y Dios, esto es para ti? Entonces, Pablo nos está diciendo aquí una gran verdad en este versículo. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. ¿Para quién tenemos que vivir entonces esta vida? Cuando me levanto en la mañana, ¿cierto? Digo, ¿son mis planes o los planes o la voluntad de Dios? ¿Cuál es la motivación que me impulsa a vivir esta vida cristiana? Mis cosas son las cosas de Dios. Y si son las cosas de Dios, eso tiene que abarcar todo mi entorno, todo absolutamente. Eso incluye mis bienes materiales, todo, absolutamente todo. Para Dios. Para que ya no vivan para sí. Cristo dijo, toma tu cruz y sígueme. La cruz es sinónimo de muerte, de dolor y sufrimiento. Eso es para nosotros. La cruz también. Muerte. Ya no vivimos para nosotros. Estamos muertos. Pablo ilustra esto en el libro de Efesios, ¿cierto? Cuando habla del hombre interior. Aquí hace poquito acaba de decir que mientras el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando cada día. ¿Por qué? Porque el énfasis a vivir para Dios, para Cristo. Y dice aquí, y tenemos que vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante no conocemos a nadie según la carne. Es decir, no importa la afiliación que tenga. Para mí lo más importante es conocerte en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesucristo, en Mateo, busquen conmigo, en Mateo el capítulo 12. El versículo 47 al 50. Jesús estaba trabajando arduamente por el reino de Dios, predicando las buenas noticias de salvación, ¿cierto? Compartiendo el mensaje del reino, llamando a la gente al reino, sanando y restaurando la vida de los pecadores. Y ahora entonces se llegan a él en el versículo 47 de Mateo 12 y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. El 47. Le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre, he aquí mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Entonces, el apóstol Pablo, volviendo al versículo que está en el versículo 16, en 2 Corintios 16, dice, de manera que nosotros aquí en adelante no conocemos a nadie según la carne. Entonces, el sentido de lo que Pablo está diciendo es lo mismo que el Señor Jesucristo dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? No está conociendo su relación filial. Lo que está
relevando por sobre la relación filial es la relación espiritual. El que hace la voluntad de Dios. ¿Por qué decían sus hermanos? Sus hermanos no creían en él. María guardaba todas sus cosas en el corazón. Pero los discípulos, este es mi hermano, este es mi madre, este es mi hermano. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano. Entonces Pablo dice, de aquí en adelante, no conozco a nadie más. ¿Qué dice en el versículo 16? Según la carne. Y aún así, a Cristo conocimos según la carne, y si a Cristo conocemos, ya no lo conocemos así. ¿Te recuerdan los discípulos de Maús? Cuando iban caminando y se acercó Jesús resucitado, y dice, ¿qué conversan ustedes? Lo único que nos tuviste lo que pasó en Jerusalén. Y Jesús comenzó a contar de las escrituras del Antiguo Testamento, comenzó. Y después cuando estaban sentados, ¿qué decían? ¡Ay! ¿No ardían nuestros corazones cuando decían esas cosas? Entonces, no lo conocieron físicamente, pero espiritualmente, sí. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, que muchos de ellos, externamente, ¿cierto? Como sucede en algunas iglesias que firman un libro para ser miembro de la iglesia, o ¿cierto? Un aspecto externo de la religión, pero Pablo dice, no lo conozco así. Pero si haces la voluntad de Dios, vivir bajo el régimen del reino de Dios, bajo los principios del reino de Dios. Mateo 5, al capítulo 7, los principios espirituales del reino de Dios, ¿cierto? La justicia, el deseo de estar con Dios, de buscar a Dios, de amar a Dios, aunque sea perseguido, pero todos los principios y todo lo que Él enseñó, cuando los vivimos y hacemos su voluntad, vivimos bajo estos preceptos, los aplicamos a nuestra vida, ¿cierto? Con la ayuda de Dios, porque no es fácil, ¿cierto? Cada día tiene su propio afán. Nadie es perfecto espiritualmente, pero en Cristo somos justos, somos santos y Dios nos ve así. Pero si hacemos la voluntad de Dios y nos entregamos a Él cuando estamos pasando dificultades y le requerimos ayuda, estamos haciendo su voluntad, entonces Él nos llama ¿qué? Hermano, hermana. No como estos falsos maestros aquí en la iglesia. Rápidamente dice, ya lo conocemos según la carne. Dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas ellas nuevas. Todas ellas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos dotados de una nueva naturaleza cuando nacemos de nuevo. Juan 3:3. Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Y ese nacimiento, ¿en qué consiste? Que cuando nos rendimos a Dios por medio de Cristo, Él nos dota, nos entrega una nueva naturaleza espiritual que nos capacita para entrar en una relación con Dios y formar parte de la familia de Dios. Cuando eso sucede, Dios nos da también el Espíritu Santo, que es el aval, es la garantía de que somos su propiedad. Y en Cristo somos nuevas criaturas. Dios nos va a dar un nombre nuevo, inclusive en el cielo. Dice, y al que perseverare y el que, ¿cierto? Y seguir adelante, dice, le daré una piedrecita blanca. Y en ella, escrito, un nuevo nombre. Un nuevo nombre. Somos personas nuevas. Pero también, las cosas viejas pasaron en el contexto de ¿qué? De que la visión religiosa que tal vez tuvieron de Cristo, ¿cierto? De que Cristo más la religión, Cristo más esto, todo eso pasó. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, es que se entregó, murió por nosotros. Y si Él murió por nosotros, todos estamos muertos. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Delante de Cristo estamos limpios, nuestra hoja de vida. De acuerdo a Colosenses 2, que el acta que pesaba, el acta judicial que nos condenaba, que decía culpable, 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 ahora Cristo la tomó, la rompió, Él tomó nuestro lugar y judicialmente nos declara libres delante de Dios, nuevas personas, somos nuevas criaturas.
delante de Él. Y ese es el beneficio, el regalo que Dios nos trae en nuestra vida. Que en esta posición de nueva criatura nos podemos relacionar con Dios íntimamente, podemos hablar con Él, podemos escuchar su voz porque nos habla por su palabra. Y esto no tiene nada que ver, se da cuenta, con la vida que intentaban suministrarle o proporcionarle los falsos maestros por medio de reglas que no conducen a nada. Al contrario, era de formar el Evangelio. Somos nuevas criaturas. En Cristo Jesús somos nuevas. Y el versículo 18 dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El amor de Dios, fíjense, proveyó el medio y la forma para que usted y yo pudiéramos ser alcanzados por Cristo. El amor de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios proveyó la forma y el modo, es decir, Dios usó a alguien en un momento de tu vida, en un tiempo, en una circunstancia especial. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos recibir el mensaje del Evangelio y ser salvados por Cristo Jesús. Entonces, y todo esto proviene de Dios. De Dios viene todo. ¿Qué viene del hombre? ¿Qué es lo que viene del hombre? Nada. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió. Dios no necesita reconciliarse con nada. Es el hombre que necesita reconciliarse con Dios, pero para que vean la profundidad del amor de Dios, que Él baja a nuestro nivel, se hace hombre para reconciliarnos consigo mismo. Dios no necesitaba hacer eso. En el Sinaí, cuando Israel se rebeló, Dios llamó a Moisés y le dijo, ven, voy a matarlos a todos, chao, voy a acabar con este pueblo, que voy a duro servicio. Y Moisés, que es un tipo de Cristo, le dijo, no, porque todos van a hablar que Dios los sacó de Egipto para matarnos en el desierto. Dios, tu reputación, ¿dónde va a quedar? No lo hagas por amor. Y Dios no lo hizo, porque amaba a Dios. Dios podía habernos acabado en un momento nosotros, un europeo, una caída, no sé. Pero Dios tuvo compasión de nosotros. Pero el mismo Dios baja a reconciliarnos. Este Dios creador de los universos, ¿saben que hay más de 100.000 millones de galaxias? 100.000 millones de galaxias. El universo de lo infinito. Y ese Dios, por amor, descendió para reconciliarse con nosotros. Cuando Él nos necesitaba, Él es el mediador. Él estaba, dice aquí, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, fíjense, de la reconciliación. Los ángeles anhelan tener esta cierta oportunidad, pero Dios nos dio a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nos dio el ministerio de la reconciliación? Voy a parar aquí y el próximo domingo avanzamos y terminamos. Los ángeles no pueden, porque ellos están en un estado de santidad delante de Dios. Viven, ¿cierto?, delante de Dios, tienen su libre albedrío, pero ellos alaban a Dios. Nos dio el ministerio de reconciliación a nosotros, porque tú y yo tenemos la experiencia del perdón. Tú sabes lo que significa ser perdonado por Dios. Tú sabes lo que significa que Dios perdone tus pecados, todas tus maldades, todo lo que hiciste y lo que hice sin Cristo. Tenemos la experiencia del perdón y de humillarnos para recibir su amor. Por eso Pablo dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque hay miles de personas que están viviendo bajo la culpa, bajo las cadenas del diablo. Y si tú experimentaste el perdón, entonces tienes el ministerio, el servicio de ir y compartirles esta gran noticia.
de que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay vida eterna, que Jesús es el que pagó por nuestros pecados, que la reconciliación o el precio está pagado, que nada más entonces hay que recibirlo por gracia y por fe. Dios nos ha dado el misterio de la reconciliación. Y como cristianos, una de las cosas que tenemos que hacer es compartirle a mi familia, a los amigos, que están en la calle, al extranjero que anda perdido muchas veces, mendigando aquí. Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. Entonces, como tú ya experimentaste el perdón y lo experimentas cada día, y yo también, tenemos entonces la oportunidad para ir y compartir la buena noticia. En Cristo Jesús somos libres. Vamos a ver. Padre, en esta hora queremos darte gracias porque tú, Señor, nos amaste tan profundamente. Tú no necesitabas, Señor, venir a esta tierra. Tú podías haberla destruido o destruido nuestra vida. Pero tú te hiciste igual a uno de nosotros, Señor. Viviste nuestros propios términos de vida con todo, Señor, lo que tú viviste y experimentaste para ir a la cruz del Calvario, porque tu amor era tan profundo que, Señor, tomaste la decisión de ir a la cruz para pagar por los pecados, para pagar por cada uno que está aquí, Señor, esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú nos reconciliaste en Cristo y esto viene de ti, Padre. Señor, tan grande es tu amor. Y te agradecemos porque también nos has escogido, nos has llamado para ser hombres y mujeres que llevemos tu palabra para conciliar a otros contigo, Señor. Que están perdidos, sin esperanza en esta vida, Señor. Muchos, Señor, están ciegos por la habilidad de esta vida, pero tenemos esta gran oportunidad. Bendícenos este día, guárdanos lo que queda, Señor, de Él, Señor, que podamos disfrutar este tiempo en familia, en las actividades que vayamos a desarrollar. Bendice cada cosa que hagamos, Señor, lo hacemos en tu nombre. Y Señor, guárdanos durante esta semana que tanto agitación. Señor, nuestro corazón sea guardado en ti, Señor. Porque sabemos que de Él mana la vida que tú nos das. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.